Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de matemáticas en la cual trataremos un tipo de función llamada función afín. Bien, vamos a partir de la siguiente situación. En esta imagen se muestra varias figuras. Cada figura se compone de una serie, de una cierta cantidad de ladrillos. Tenemos figura 1. Tenemos la figura 2, la figura 3. Y acá hay unos 3 puntos que indican y así sucesivamente. O sea que esto es una secuencia indefinida. Realmente esto se llama una sucesión. Bien. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la cantidad de ladrillos que hay en cada figura? Entonces, si nos preguntamos, ¿cuántos ladrillos hay en la figura 1? Pues a través del conteo directo, pues se da uno cuenta que hay 1, 2, 3 ladrillos. Entonces, en la figura 1 hay 3 ladrillos. En la figura 2, a través del conteo, repito, conteo directo, pues sería 1, 2, 3, 4, 5 ladrillos. En la figura 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ladrillos. Repito, a través del conteo directo. Y uno podría preguntarse, ¿cómo esto continúa? ¿Cuántos ladrillos hay en la figura 4? Los puede uno hasta hacer también, ¿no? Serían 9, ¿no? Si vamos viendo, va de 2 en 2, 3, 5, 7. Entonces, en la figura que sigue, en la figura 4, serían 9 ladrillos. Y si nos llegan a hacer un cambio brusco y nos preguntan cuántos ladrillos hay en la figura 20, ¿será que hay que pasar por cada uno de los pasos intermedios hasta llegar a la figura 20? La respuesta es que no necesariamente tenemos que pasar por cada uno de por esas figuras intermedias. Bien, este conteo así directo, sin observación detallada, de poco nos puede servir. En este tipo de regularidades donde queremos encontrar la fórmula que define esta función, es necesario encontrar los patrones. O sea, las regularidades, los detalles que se presentan. Entonces, ¿qué observamos? Seguramente hay estudiantes, personas muy hábiles para encontrar fórmulas. Espectaculares. Gente que tiene esa aptitud, ese talento. Yo voy a hacer una propuesta, dejando en claro de que seguramente no es la única y que pueden haber otras posibilidades. Bien, estoy en la figura 1. Bueno, cada figura se compone de 2 hileras de ladrillos. 2 filas de ladrillos. Si observamos detenidamente, comenzamos a observar regularidades, vemos que en la fila superior hay tantos ladrillos como el número de la figura. Si estoy en la figura 1, en la fila superior hay un ladrillo. Si estoy en la figura 2, en la fila superior hay 2 ladrillos. Si estoy en la figura 3, en la fila superior hay 3 ladrillos. Ya comenzamos a observar patrones, regularidades. Una competencia pero muy importante que espera uno desarrollar en los estudiantes.
¿Cuál sería en la figura 4? En la figura 4, en la fila superior, van a haber 4 ladrillos. En la figura 5, van a haber 5 ladrillos. Y ya eso es muy importante. ¿Cuántos ladrillos hay en la fila? ¿Cuántos ladrillos hay en la fila inferior, en la base? Hay tantos como había en la superior, aumentado 1. Me explico. Si en la figura 1, en la fila superior había un ladrillo, en la fila inferior va a haber 1 más 1. Se incrementa ese 1 en 1 y me da estos 2 ladrillos. Acá, ¿cuántos ladrillos se tenía en la parte en la fila superior en la figura 2? 2 ladrillos. ¿Cuántos hay en la parte inferior? En la fila inferior. Hay tantos como había en la superior, 2, y le agregamos 1. Y 2 más 1 nos da 3, que es el número de ladrillos que hay en la base. Igual en la figura 3, tenemos 3 en la parte superior y 4 en la parte inferior, para un total de 7. En la figura 4, tendríamos 4 en la parte superior y 5 en la parte inferior, para un total de 9. Y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿cómo se obtiene este 3 con el patrón, con la regularidad? Sería el 1 de la parte superior sumado con ese 1 agregado 1. 1 y le agregamos 1 más. Esto va a dar... aplicando propiedad asociativa, sería 1 más 1 más 1, lo que nos daría 2 más 1, o sea 3, en este caso. ¿Cómo sería aquí en la figura 2? Tengo 2 ladrillos en la parte superior, más en la parte inferior vamos a tener los 2 ladrillos agregado 1. Asociando los 2 primeros sería 2 más 2 más 1. Bueno, acá este 1 más 1 se escribe 2 veces 1 más 1. Repito, 1 más 1 es 2, sabemos, que es lo mismo que 2 por 1. Repetir el 1 2 veces es la tabla del 2, estaría en la tabla del 2, tabla de multiplicar 2 por 1, 2. Acá entonces repito, en la parte superior hay 2, más, en la parte inferior hay los 2 que había en la superior agregado 1, 2 más 1. Asociamos los 2 primeros, y 2 más 2 se puede escribir como 2 veces 2. 2 más 2 es 2 por 2, o sea 4, más 1. Sí, sabemos que acá esto nos va a dar 3, pues. Acá esto nos va a dar 5. ¿Cómo estaría en la figura 3? Los 3 ladrillos que tengo en la parte superior más. En la parte inferior vamos a tener esos 3 ladrillos más 1 más. O sea, más 3 más 1. Y sigo aplicando asociativa. Asocio los 2 primeros. Entonces sería 3 más 3 más 1. Pero 3 más 3 es 2 veces 3. 2 por 3 más 1. Lo que nos da 7, pues. ¿Por qué 7? Pues porque 2 por 3 da 6 y 6 más 1 da 7. Acá, ¿por qué da 5? Pues porque 2 por 2, 4 más 1, 5. Acá, ¿por qué da 3? Porque 2 por 1, 2 más 1, 3. ¿Qué observamos entonces con esta? La pregunta del estudiante es, bueno, ¿y esto para qué se hace? Recordemos que tenemos un objetivo inmediato y es encontrar la fórmula que me permite encontrar el número de ladrillos que hay en la figura, en una figura cualquiera. Bien, estamos en la figura 1. Y aquí aparece 2 por el número de la figura.
Estamos en la figura 2. Y aquí aparece 2 por el número de la figura. Estamos en la figura 3. Aquí aparece 2 por el número de la figura. ¿Cuál sería la fórmula para la figura 4? Según esta regularidad, entonces sería 2 por el número de la figura, que sería 4. Y siempre le agregamos 1. Siempre le agregamos 1. Claro. Acá tengo un ladrillo más el doble. Acá tengo 2 ladrillos. Acá tengo otros 2, entonces tengo 2 veces 2 y me toca agregar el que le lleva en la fila inferior a la fila superior. Siempre hay que sumarle 1. Claro, porque en la fila inferior hay 1 más que en la fila superior. Eso es lo importante, encontrar este tipo de detalles. ¿Cuántos ladrillos hay en la figura 20? Ya tenemos varias posibilidades. En la figura 20, pues dijimos que en la fila de arriba hay tantos ladrillos como el número de la figura. O sea que en la figura 20, que está lejana, van a haber 20 ladrillos en la parte superior. Y en la parte inferior van a haber un ladrillo más de lo que hay en la parte superior. Entonces, si en la parte superior hay 20, en la parte inferior hay 21. Y 20 más 21 nos da 41 ladrillos en la figura 20. Ya acabamos. Preguntas importantes cuya respuesta las podemos tener si tenemos ya ese patrón, esa regularidad. ¿Cuál sería la fórmula? Entonces uno generaliza y uno quiere llegar a una expresión en la figura n. ¿Cómo sería en la figura n? Pues sería 2 multiplicada por el número de la figura. 2 por n. Y a ese 2 por n le agregamos 1. Esta sería la fórmula. Este sería el número de ladrillos que hay en la figura n. Donde n es cualquier número natural. Claro, si n vale 1, estaríamos en este caso 2 por 1. Si n vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3 sería la figura 1. Si n vale 2, figura 2. 2 por 2, 4 más 1, 5. Si n vale 3, 2 por 3, 6 más 1, 7. Si n vale 4, 2 por 4, 8 más 1, 9. Si n vale 5, 2 por 5, 10 más 1, 11. Esto es importante. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula que permite obtener el número, vamos a llamarle número n mayúscula, número n de ladrillos. En la figura, llamémosle figura n minúscula, ¿cuál sería entonces la fórmula? Esta que tenemos acá. Entonces sería el número de ladrillos en la figura, en una figura n, sería 2 multiplicado por el número de la figura y a ese producto se le agrega 1. Esa es la fórmula. La pregunta ahora es, esta fórmula define una función del conjunto que arranca desde el 1, 2, 3 y sigue indefinidamente en el conjunto de los números reales. ¿Esta fórmula define una función? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque para cada número de estos y a cada uno, para el 1, el 2, 3, para cada uno de estos números existe una cantidad de ladrillos.
En cada figura desde la 1 en adelante va a haber cierta cantidad de ladrillos. Entonces en la figura 1, al número de la figura, al 1 le corresponde una cantidad de ladrillos. Al 2 le corresponde una cantidad de ladrillos. A este 3 le corresponde, o sea, a la figura 3 le corresponde una cantidad de ladrillos y así sucesivamente. Entonces a cada figura le corresponde una cantidad de ladrillos. O sea, no hay figura a la cual no se le asignen ladrillos. Todas las figuras tienen asignado un número de ladrillos. Y no hay una figura que tenga dos cantidades de ladrillos a la vez. Es decir, que en la figura 3 hay 7 ladrillos. No puede haber en la figura 3 7 ladrillos y a su vez 20. O tiene 7 o tiene 20. En este caso tiene 7. Esas dos condiciones me garantizan de que esta fórmula me define una función de este conjunto en los reales. ¿Cuál sería la gráfica? Voy a borrar acá esta parte ya. ¿Cuál sería la gráfica de esta función? La gráfica. En el eje vertical trazamos el número de ladrillos. Porque el número de ladrillos depende del número de la figura. Y acá en esta parte inferior vamos a tomar el número de la figura. Repito, este n es el número de la figura en la cual yo quiero saber cuántos ladrillos hay. Y este n mayúscula es el número de ladrillos que hay en dicha figura. Si n vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Sería ubicar puntos en el plano cartesiano. En la figura 1, esta sería figura n realmente, figura n. En la figura 1 hay 3 ladrillos, como lo teníamos y como lo tenemos matemáticamente, 2 por 1, 2 más 1, 3. 3 ladrillos. Entonces me ubico en 1, acá en el eje horizontal, 3 en el eje vertical, trazamos una paralela al eje Y, por aquí por 3 una paralela al eje horizontal, eje lleno, eje N, eje vertical y eje horizontal. Se corta en un punto. Este sería el punto de coordenadas 1,3. 1,3. Si n vale 2, dijimos que hay 5 ladrillos. Claro, 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces nos ubicamos acá en el eje horizontal, en la figura número 2. Y a ese número de figura le corresponden 5 ladrillos. 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí trazamos una línea paralela al eje vertical y por acá una línea paralela al eje horizontal y se cortan en este punto. Hasta ahí tenemos 2 puntos. ¿Qué pasa si estamos en la figura 3? Aquí lo tenemos, sabemos que hay 7 ladrillos. Claro, 2 por 3, 6 más 1, 7. Entonces, si estamos en la figura 3, hay 7 ladrillos. Entonces, el punto va a ser algo como esto por acá. Si estamos en la figura 4, que no la teníamos, no la tenemos explícita, pero dice que sigue así sucesivamente. Eso indican esos 3 puntos. Si estamos en la figura 4, ya no tengo el referente para hacer el conteo directo, pero tengo la fórmula. Entonces puedo decir que es 2 por 4, 8, más 1, 9. 9 ladrillos. Y así sucesivamente. Podemos calcular para 5. Daría 2 por 5, 10 más 1, 11. Si ella se va incrementando de 2 en 2, ¿no? Esa es la otra, el otro aspecto importante. De figura a figura se va incrementando en 2. Bueno, esta sería la figura. Esta sería la figura. La figura es una serie de puntos. No los podemos unir. Porque si yo los uno, estaría diciendo como que en la figura 1,5 y aquí no hay figura 1. De la figura 1 pasamos a la figura 2, no hay figuras intermedias.
Esta sería la gráfica. Pero observemos que si uno los fuera a unir, esos puntos se va a dar cuenta uno que esos puntos están sobre una línea recta. Una línea recta que va a cortar al eje vertical por acá en este punto. Si la trazáramos, ¿no? Una línea vertical. Pero en este caso no es correcto trazar esa línea recta. Los puntos están sobre una línea recta, pero la gráfica no es la línea recta. La gráfica es esta secuencia de puntos. Bien, el tema se llama función afín. ¿Qué es una función afín entonces? Se tiene la siguiente definición y con esto terminamos esta clase. Entonces, definición. Una función real de variable real se llama función afín si está definida por una fórmula de la forma y igual a f de x igual a mx más b, donde m y b son constantes. O sea, números reales fijos, números reales fijos. Uno dice, pero bueno, en esta, ¿qué es ese mundo de letras? Pues en nuestro ejemplo, ¿qué teníamos? Lo que aquí se llama y, en abstracto, es la variable dependiente, acá era el número de ladrillos. El número de ladrillos vimos que era igual al doble del número de las figuras sumado 1. Esta fue la fórmula. Entonces lo que aquí es m, acá es la constante 2. Y lo que aquí es b, acá es el número más 1, el número 1. Entonces como esta fórmula tiene esta forma, es de la forma y igual, repito, no se llama y, acá se llama n, y igual a un número que multiplica a la variable independiente. El número que multiplica a la variable independiente es el 2. Entonces de la forma mx, aquí sería 2n, minúscula, más una constante. Este más es un más algebraico, puede llegar a ser negativo en cualquier momento. Entonces esta fórmula define una función llamada función afín. Era realmente lo que se quería ilustrar en esta clase. Bien, yo les agradezco la atención prestada. Son ustedes muy amables. Muchas gracias.